Agradecidos con su audiencia, pasamos a esta segunda entrevista y es que el presidente Alejandro Yamatei y los ministros de Estado firmaron ayer el acuerdo gubernativo con el cual se establece la creación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE. Con la creación de esta entidad se unifican las funciones que han desempeñado la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Secretaría de la Paz. Esta institución será la encargada de fortalecer la paz, promover y vigilar el respeto a los derechos humanos en lo que al gobierno le corresponde, así como dar atención constructiva a la conflictividad social en busca del desarrollo y la armonía para toda la población. Para discutir y analizar la creación de esta comisión, se ha invitado al licenciado Jorge Ceballos, analista político, y al licenciado Aubry Guillén, también analista político. A los dos la bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches, Muy buenas Cristian. noches. Un gusto. Licenciado Guillén, pues en su lectura, ¿cuál es su opinión respecto a la creación de esta comisión para tratar el tema de paz y derechos humanos? ¿Realmente era necesaria? Pues ya sabemos que está pues aglomerando a tres instituciones que existían, pero ¿realmente era necesario crear esta comisión? ¿Cuál es su lectura respecto a esto? Bueno, pues muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto estar con ustedes por este medio. Y para empezar, a mí me gustaría hablar sobre, pues, primero, la importancia y el contexto histórico de los derechos humanos como tal. ¿Y por qué me gustaría partir por ahí? Si vemos un análisis histórico de la situación, podemos ver que desde 1986, con el Acta Contadora para la Paz y Cooperación de Centroamérica, se instituye y se establece las primeras partes, los primeros pilares en cuanto a los países de Centroamérica debían de buscar la paz y garantizar la protección de los derechos humanos para toda la población. Vemos ahí cómo la cooperación internacional desde ese entonces ha tenido especial énfasis en esta situación. Hoy en día podemos ver cómo existen diversas instituciones, secretarías, comisiones, que muchas veces tienen las mismas funciones o las funciones se pueden entrelazar unas con las otras. Entonces, ante tal situación, creo que es oportuno y necesario que exista pues, un ente coordinador como tal, como esta comisión, que dicho sea de paso es únicamente de carácter temporal por 4 años, que pueda articular todos estos esfuerzos. Si recordamos los ejes estratégicos del acuerdo de paz, básicamente son 3: el resarcimiento, el desarrollo sostenible, que es un tema bastante importante, el cual muchas veces cuando hablamos de derechos humanos lo dejamos a un lado, no miramos la visión de desarrollo sostenible, la visión productiva del país como tal, y el eje de modernización del Estado como tal y el fortalecimiento a la participación de la sociedad civil. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que es importante la creación de esta comisión. Va a ser interesante ver cómo finalmente logran articular todos estos esfuerzos, porque son varios temas los que van a estar viendo, el tema agrario, el tema de conflictividad, el tema de desarrollo como tal, son temas muy complicados y complejos en el país, y es de ver cómo responde esta comisión a la situación del país, que es bastante conflictiva. Ahora, licenciado Ceballos, ¿cómo queda precisamente el tema agrario? Puesto que, como ya el licenciado Guillén ha planteado, los derechos humanos y la paz pareciera que tienen elementos coincidentes y que se pueden impulsar desde una política particular, pero el tema agrario en el país representa uno de los grandes retos históricos. Estamos hablando de una gran cantidad de conflictividad agraria y, de hecho, las denuncias de las organizaciones campesinas en el Polo Chic refieren precisamente que los estados de sitio en alguna medida responden a represión precisamente por esa conflictividad agraria. Sin duda, hay que reconocer que en muchas de las instituciones del Estado y del gobierno de Guatemala tienen duplicidad de funciones, obviamente a veces inclusive no realizan el objetivo de las mismas. Pero cuando vemos esto a simple vista podríamos decir, es un avance. Sin embargo, al interiorizar
puntos como el que estás planteando, el del tema agrario, nos damos cuenta que no es solo de venir y emitir un decreto para poner la función en una, o centralizar las funciones en una comisión como esta. ¿Por qué? Porque debe haber un proceso primero de determinar qué tan difícil va a ser que esta comisión empiece a desarrollar las funciones, por ejemplo, de la Secretaría de Asuntos Agrarios, que aunque tiene sus deficiencias, definitivamente ha hecho ciertos avances. ¿Qué tan rápido va a ser para adaptarse y mejorar los procesos cuando sabemos que hay ciertos conflictos que se están creciendo cada día más? Entonces, el problema nuevamente de estas acciones es que generan una percepción equivocada y tal vez las buenas intenciones se pueden convertir en algo peor de lo que tenemos actualmente. Es necesario hacer una modernización, es necesario hacer un verdadero estudio de cuáles son las funciones de cada institución y tratar de ordenarlas, pero lleva un proceso más allá del que estamos pasando. ¿Y por qué digo esto? Porque si estamos en una crisis sobre el COVID, estamos en una crisis de reactivación económica, ¿era necesario en este momento hacer este paso? ¿De qué manera se hizo la evaluación? Y realmente hay un plan estratégico que permita decir que va a sostener y sobre todo mejorar las funciones de cada uno de los órganos que está eliminando. Ese es el reto. Para mí es prematuro y yo no voy a entrar en la parte legal porque no soy abogado, pero también ya hay algunos comentarios que inclusive van de que este decreto gubernativo no puede ser, está abajo de los decretos que salieron del Congreso que le dan vida, por ejemplo, al tema de la Secretaría de la Paz. Ahora bien, licenciado Guillén, ¿cuál es su opinión con respecto a estas instituciones que estarían dejando de funcionar? La COPRE, la CEPAD, la Secretaría de Asuntos Agrarios, ¿en su opinión no cumplieron con su objetivo? Sí, yo creo que muchas instituciones, estas instituciones específicamente quedaron en deuda, a pesar, como bien decía el licenciado, existieron ciertos avances. Podemos ver que muchos programas de resarcimiento, muchos programas en cuanto a conflictividad social están básicamente estancados y esto impide que realmente logremos un desarrollo integral en cada una de las regiones que fueron afectadas pues, por el conflicto armado interno. Algo que es bastante importante hablar es el tema de conflictividad por causas de tierra. Solo en 2019, el 67% de los conflictos sociales en Guatemala se dieron por situación de conflicto de tierra. Entonces, vemos cómo no solo esta institución o esta comisión como tal tiene papel en este asunto, sino también instituciones que existen, como por ejemplo el Fondo de Tierras, el RIC, y cómo todo esto debe ser de una forma articulada, que es algo que muchas veces cuesta a nivel del organismo ejecutivo, la coordinación de tantas instancias, tantos niveles, secretarías, entidades descentralizadas, entidades descentralizadas autónomas, todo este andamiaje administrativo muchas veces hace que las cosas no sean tan operantes como debiesen. Entonces, creo que es importante este tipo de esfuerzo y especialmente prestar atención al tema de continuidad social a raíz de los temas de tierras, porque es algo que es una cuestión histórica y que impide, primero, no da certeza jurídica ni a los inversores, ni certeza jurídica a las comunidades que están en esas regiones. Y sin certeza jurídica, pues sabemos que es imposible traer inversión. Otros aspectos que es importante darle seguimiento cuando hablamos de derechos humanos también es el fortalecimiento institucional, que creo que es algo que tenemos pendiente en la mayoría de los municipios del país. Y esto influye y agudiza aún más el tema de conflictividad. Ahora, licenciado Ceballos, ¿cuál es el mensaje político detrás de estas acciones del nuevo gobierno que se han visto en algunos casos como una desinstitucionalización de aquellos legados de los acuerdos de paz? No solo la SAA o la Secretaría de Asuntos Agrarios, que ya prácticamente ha sido fusionada en este caso, sino también se ha hablado de la eliminación de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, la SAAS.
¿cuál es el mensaje que el nuevo gobierno envía al ir desmantelando en alguna medida las instituciones que se contemplaron en el proceso de aprobación de los acuerdos de paz? Creo que hay que ser objetivos en ese sentido de que hay que reconocer que hay errores, hay falencias y sobre todo hay retrasos en las funciones de las instituciones que has mencionado. Sin embargo, tampoco es de venir y como bien has planteado, desmantelar una estructura de la noche a la mañana sin realmente establecer la ruta correcta, aunque en una presentación se puede decir, sí, este es un plan de 4 años, sí se va a tener esto y esto, va más de fondo, especialmente en los temas que sí han afectado al país históricamente, como el tema agrario. Y el gran problema que tenemos es que cada gobierno viene a ponerle su propia visión y entonces lo mucho poco institucional que se ha mantenido, que por ejemplo era COPREDE, se va perdiendo y dejemos no solo el que cambie de nombre o la organización, o sea, todo el equipo técnico que se ha formado y demás, cómo va a trabajar, se va a quedar en la nueva organización, se va a ir, cómo va a haber un proceso de evaluación de quién se queda, quién no se queda. Más allá de lo que se puede presentar en una conferencia de prensa, creo que sí es necesario que los gobiernos y sobre todo el que está actualmente haga una evaluación de que no estamos ya para improvisar, sino para dejar procesos bien definidos a corto, mediano y largo plazo, sobre todo en temas tan importantes como la conflictividad, que cada día en Guatemala está creciendo a una manera un poco rápida y que si hacemos un análisis de estos son los primeros 6 meses, a pesar de las restricciones de movilidad y demás, se han elevado los números en casos, como tú bien mencionabas, en algunas áreas y municipios. Entonces no podemos seguir con estados de sitio, no podemos seguir limitando derechos, sino que debemos de abordarlo de una manera técnica y también política. Entonces, creo que para mí es un desgaste innecesario en este momento, sabiendo cuáles son las prioridades que tiene el país como ahorita de reactivar la economía de una manera segura. Licenciado Guillén, hemos visto también pues esta preferencia, digamos, de parte del gobierno que ha optado ahora por este tipo de modelo de comisiones. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Qué ha pasado con el modelo de secretarías? ¿Podemos hablar de que el modelo de comisiones es más efectivo? Pues más que evaluar si es efectiva o no, creo que es importante evaluar el entorno legal e institucional. Las secretarías, pues la creación de las secretarías están establecidas en la ley orgánica del organismo ejecutivo y ahí están definidas las secretarías que debiesen ser. Si existen más o menos, por qué o no, por qué existen o por qué no existen, pues eso ya es análisis de otro caso. Pero es importante ver que las primeras comisiones son muchísimo más sencillas de crear y por eso es que se han estado utilizando. Más que la forma de creación, creo que es importante, pero no lo es todo, me gustaría hablar sobre estas figuras de comisiones responden a los problemas que hemos tenido a lo largo del país, que es el debilitamiento institucional, y bien lo decía el licenciado también, qué va a pasar con todo ese expertise, todo ese aprendizaje que ya tenían algunos funcionarios y demás, y cómo estas comisiones, que podrán ser efectivas o no, de eso depende de cómo las llevan a cabo, pero cómo estas comisiones al final del día no terminan de fortalecer el Estado de Guatemala, que es una de las cuestiones que debemos aspirar en todo todo este proceso. Igualmente, y repito, cuando hablamos de la agenda por la firma de los acuerdos de paz, estaba establecido dentro de los ejes estratégicos el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento también a la participación de la sociedad civil, que son temas articuladores y fundamentales para realmente vivir en un estado pleno de derechos humanos y para evitar la conflictividad social que hoy en día vemos que sigue en aumento y que no deja que al final del día logremos ese desarrollo que cada uno de los guatemaltecos queremos. Licenciado Ceballos, un tema que pareciera también que entra dentro de esta dinámica de mezclar
diferentes temas es la conflictividad. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional de Diálogo o con la Comisión de Diálogo o como se le quiera llamar en cada gobierno distinto? El tema del diálogo ha sido un recurrente para buscar reducir o contrarrestar la conflictividad en el país. ¿Cómo lo ve que vaya a poder ser implementado a partir de este modelo de comisión presidencial instaurado por el presidente Yamatei? En este sentido, yo discrepo un poco con el licenciado Guillén en el tema de las formas. Las formas sí tienen que ver mucho, especialmente cuando son políticas en materia de derechos humanos o en materia de resolución de conflictos. ¿Y por qué es importante las formas? Por eso que acabas de mencionar, Cristian. Independientemente del nombre que se le dé a los diálogos, cuando existe una erosión de las instituciones que han trabajado los procesos y también no existe una ruta clara, pues obviamente qué confianza hay de los actores sociales, políticos o de cualquier sector de ingresar a ese diálogo, bajo qué condiciones. Porque también hay que recordar que la decisión del presidente, pues ojalá que sea de una manera técnica y como lo planteaba en su presentación, que sea para unificar criterios y sobre todo tener una centralización no solo de los temas, sino para que se aborden de mejor manera, pero que no sea discrecional también a quién se va a poner, quién lo va a manejar o por qué lo va a manejar de esa manera, alejándose de los objetivos que tenía cada secretaría o comisión antes. Es importante entonces que el presidente plantee realmente cuál es la estrategia de, primero, entablar un verdadero diálogo en temas tan cruciales. Y el gran dilema que tiene en este momento es que el presidente en las últimas apariciones que ha tenido en temas para abordar conflictividad no ha sido muy oportuno. Y entonces, otra vez, las formas sí tienen que ver mucho. Definitivamente el presidente tiene un temperamento y sobre todo un carácter, pero para este tipo de cosas él tiene que saber manejar esos espacios porque en vez de ser alguien que haga el llamado a la unión, lo que puede generar es mayor conflictividad en algo que él podría, pues, meramente iniciar un camino de resolución. Entonces, el reto es grande y sobre todo en esta sociedad que está tan polarizada en este momento que cualquier tema se va a unos extremos lamentablemente si quieren decirlo, irrisorios, porque a veces cuando uno entra a Twitter y lee las opiniones son tan abismalmente radicales, pero más que ideología se ve un posicionamiento fuera de la realidad de los problemas del país. Entonces yo creo que es importante que no se pierda la razón y sobre todo que ya es tiempo, y especialmente en esta situación que estamos viviendo, de entablar diálogos reales y que tiene que venir del liderazgo del Ejecutivo a través de los mensajes del presidente. Entonces, improvisar cosas como esta, yo creo que en vez de fortalecer algo que pues en intenciones está muy bien como centralizar los objetivos de cada una de estas instituciones, puede ser que debilite más aún la democracia, la gobernabilidad que pueda existir en algunos territorios. Licenciado Guillén, pues ya para finalizar su conclusión, ¿cuál ve usted como el principal reto de esta comisión? Bueno, pues yo creo que el principal reto es justamente lo que mencionábamos en cuanto a la complejidad de temas, complejidad y multiplicidad de temas que va a estar viendo. Es un reto bastante importante y que va a ser al final del día, cuando termine esta comisión, después de 4 años, evaluar si realmente existieron avances o si bien sucede lo que indica el licenciado en cuanto a que existió un debilitamiento institucional a todos estos programas. Y yo me quedaría con eso específicamente. Es la complejidad de temas y cómo va a aglutinar, cómo va a ser ese articulador de políticas públicas en cuestión, en temas de conflictividad social, en temas de derechos humanos, en temas de desarrollo sostenible, que son cuestiones fundamentales para el desarrollo y también es algo que muchos países cooperantes
tienen en la mira el tema de derechos humanos y es algo que al final del día debemos evaluar cuando termine esta comisión, pero yo me quedaría con eso, la multiplicidad y complejidad de temas que está viendo la comisión y ver al final del día si va a ser un fortalecimiento institucional o, caso contrario, lo debilitó y lo hizo aún más inoperante. Pues muchas gracias a ambos por habernos acompañado y por haber trasladado a la audiencia de Canal Antigua sus análisis. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Marinés, por lo pronto queda claro que al presidente le gustan las comisiones. Así es. Lanzó la Comisión contra la Corrupción, la Comisión contra la Coprecovid y ahora la COPADE. Así es. COPADE, Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Y modelos pues que aparecen, como ya bien decían los expertos, en medio pues de esta coyuntura bastante complicada y habrá que ver cómo avanza, ¿no? ¿Ya no más disposiciones presidenciales? No más disposiciones presidenciales, Cristian, pero siempre atentos pues a todas estas decisiones y a cómo avanza también el tema del semáforo con esta nueva reapertura y normalidad también. Pues invitarle a usted para que el domingo nos acompañe porque seguiremos con el análisis de los temas de país. Muy buenas noches.